Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, del 1 al 10. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: «Merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga». Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió a unos amigos a decirle: «Señor, no te molestes porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes, y le digo a uno: ve, y va; a otro: ven, y viene; y a mi criado: haz esto, y lo hace». Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración, y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: «Yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande». Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de este día hemos escuchado cómo un militar, como un hombre que tiene un rango muy importante, y que eso pudiera llenarlo de orgullo, de soberbia, de altivez, es todo lo contrario. Hoy veremos 4 cualidades, 4 características, 4 detalles importantes para tenerlos en cuenta, para practicarlos nosotros y revisar si ya los tenemos, o para que los adquiramos. Nos dice el Evangelio que Jesús entró a Cafarnaúm y ahí había un capitán romano que tenía un sirviente muy enfermo a punto de morir. La primera característica que vemos, que es un hombre muy interesado por los demás. Le importaba a aquella persona que le ayudaba. Le importaba, se preocupaba por aquel servidor que tenía, aquel sirviente, y le pide a personas cercanas a Jesús, a algunos judíos importantes, a los ancianos, que hablen con Jesús, que le rueguen para que llegue a sanar al sirviente. Hombre de oración, hombre que intercede, es otra característica. Es un intercesor. Continúa entonces y le rogaron insistentemente los ancianos, los judíos importantes, y le dice: este hombre se merece que le hagas este favor. Fíjese bien, pues ama a nuestro pueblo y nos ha construido una sinagoga. Es generoso. Ya tenemos 3 características. Primero, se interesa por los demás. Segundo, intercede. Tercero, es generoso. Había contribuido a construir una sinagoga. Jesús se pone en camino con ellos y no estaba lejos de la casa cuando el capitán envió unos servidores para que le dijeran: Señor, no te molestes, no soy digno que entres en mi casa, le dice. ¡Qué cosa más grandiosa! Se declara indigno. Todo un capitán, todo un hombre importantísimo, se rebaja, se considera indigno de recibir al Santo de Dios, al Señor Jesús. Reconoce la grandeza y la pureza de Dios y su indignidad, su fragilidad, su pecado. Es otra característica. No se iguala o se considera superior, no, al contrario, se humilla y le dice:
Por eso no me atreví a ir personalmente donde ti, porque no soy digno de que entres en mi casa, le dice. Pero di una sola palabra y mi sirviente va a quedar sano. Porque yo, que soy capitán, le dice, le digo a un subalterno que haga caso de mis órdenes y le dice, vete y va. Así tú tienes el poder, le dice. Reconoce el poderío de Jesús. Es un hombre de fe. Cree en Jesús. Otra característica. Cuando Jesús escuchó esto, quedó admirado. Y volviéndose a la gente, les dijo, les aseguro que ni siquiera en Israel he hallado una fe tan grande. Ya no nos salieron 4, nos salieron 6 características. Y quizás más si seguimos reflexionando. Hombre que se interesa por los demás. Otra característica, hombre que intercede. Tercero, persona generosa que ayuda a los demás. Cuarto, reconoce su fragilidad, se humilla, a pesar que tenía un rango alto. A veces los puestos, los cargos, los títulos, las posiciones nos vuelven soberbios, orgullositos. Este no. Y le dice, yo no soy digno que entres en mi casa. Pero di una sola palabra. Qué fe, ¿verdad? Hombre de fe. 5. Y Jesús queda admirado. Ni siquiera en Israel ha hallado una fe tan grande, le dice. Y cuando los enviados regresaron, encontraron al sirviente totalmente sano. De esas 6 características, ¿cuáles tenemos nosotros? Ojalá que podamos imitar a este capitán romano y podamos interceder ante Jesús, podamos ser generosos, que podamos ocuparnos de los demás, que seamos humildes, hombres de fe, personas de fe, personas de bien. Supliquémosle al Señor que nos dé todas esas características que tiene este capitán romano y agradezcámosle al Señor que no está lejos de nuestras oraciones, porque Él es bueno, porque Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Que el Señor Jesús, que nos ama tanto, nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.